Consulting Group lanzó su informe sobre los Global Challengers, que son compañías emergentes que con sus ingresos, modelos de negocio y resultados desafían a líderes tradicionales del mundo desarrollado. Este año, Chile volvió a tener presencia con dos empresas, LATAM Airlines y Falabella. Para conversar sobre este estudio estamos con el Senior Partner del Boston Consulting Group, Jorge Becerra. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ti. Básicamente este estudio, ¿qué es lo que destaca? BCG en los últimos 10 años ha tratado de analizar y entender los procesos de globalización. Algo que identificamos es cómo empezaban a aparecer compañías de países emergentes que se expandían internacionalmente y lo hacían de manera exitosa. Tratamos de ver si esto se sostenía en el tiempo y qué podía explicar esos procesos crecientes y de rápida internacionalización que eran exitosos. Hemos identificado 100 y tratado de entender qué explicaba su éxito. Esto básicamente es como hacer una definición entre países desarrollados y países en vías de desarrollo. Estas son las empresas como en vías de desarrollo. Exacto. O emergentes. De países emergentes, pero que tienen una aspiración de salir de estos mercados y ocupar posiciones de liderazgo en sus industrias a nivel mundial. Un quinto de estos vienen de Latinoamérica. Así es. ¿Y qué es lo que encontraron ahí en común? Una enorme vocación de crecer internacionalmente, una aspiración de crecimiento, una vocación de seguir innovando en sus modelos de negocio o de distinguirse por la impecabilidad con la cual gestionan sus operaciones. La mayoría, eso sí, viene de Brasil. Brasil podríamos decir que es como un subcontinente acá en Sudamérica. Es cierto, y uno podría decir desde el punto de vista de peso de las economías, reflejan más o menos la mitad de este ranking. Lo interesante es que en los últimos años, el 2006 fue el primero que desarrollamos este índice, han empezado a aparecer más compañías de otros mercados que no estaban antes, Colombia, el grupo antioqueño, más de México, y Chile desde el primer año ha mantenido de 2 a 3 compañías que han participado de este índice, fruto de la distinción que tiene Chile en la capacidad de crear o multilatinas o global challengers. ¿Por qué LAN y Falabella? Cuando uno piensa en empresas chilenas, bueno, LAN por supuesto que sí, pero eventualmente, por ejemplo, en el mismo retail, uno tal vez pensaría que es Cencosud, por ejemplo, que tiene presencia en el mismo Brasil que estábamos hablando y también está hace más tiempo, digamos, afuera. Correcto. Aquí había una combinación de elementos duros y blandos. Los duros tienen que ver con el peso de las operaciones del exterior, con la capacidad de hacer adquisiciones e integraciones en otros países y por la innovación de algunos de los modelos. Cencosud claramente es una empresa que se distingue en estas dimensiones, pero cuando uno pone todo en su conjunto, creación de valor, capitalización de mercado, Falabella se ha distinguido. Falabella en particular con un elemento que lo ha distinguido, que ha sido de los primeros en innovar en la integración del negocio de servicios financieros con el negocio retail y quizás por la dimensión más multiformato que también ha tenido desde el primer momento, esa combinación también distingue a la performance que Falabella ha tenido. Jorge, otras veces hemos conversado con usted aquí en este mismo programa y sobre otro índice que también elabora el Boston Consulting Group, que es el de la riqueza en general en el mundo. ¿Cómo se relacionan ambos dos? Que en el fondo la riqueza finalmente está viniendo probablemente de estos países emergentes. Correcto, es una muy buena pregunta y la relación, porque como veíamos en aquella conversación, los países emergentes están contribuyendo a la creación de riqueza de manera distintiva, más que lo que el propio tamaño de sus economías reflejaría. ¿De dónde viene eso? De compañías, muchas veces de los Global Challengers, que crean riqueza por este crecimiento, por la rentabilidad de sus operaciones y cómo eso contribuye en sus economías locales, en las personas, en las familias, en esa habilidad de crear nueva riqueza. Y por lo tanto, sí hay una correlación entre mercados emergentes, creación de riqueza y desarrollo de compañías líderes a nivel mundial que vienen de estos mercados. Más allá de las aspiraciones que quieran tener cada una de estas empresas de ser líderes globales, dentro de este ranking o dentro de estos estudios, finalmente, ustedes ponen temas como la sustentabilidad, también cómo es la interacción entre estas empresas y su entorno, temas que de alguna manera son muy relevantes hoy en día, no solo en Chile, sino que en general en los países emergentes y de a poco van tomando cada vez más importancia. Absolutamente, y como bien dices, cada vez más, no es solo la creación de valor medido en el valor de sus acciones, sino cómo las comunidades donde operan, la integración con distintos actores sociales de estos mercados, están integrados en su propio modelo de negocio, la adaptación a los usos y costumbres de estos mercados locales. Esa combinación de performance de negocio y económica y sustentabilidad de sus modelos de negocios es lo que en general distingue a estas compañías. En particular hemos hecho
un subíndice, que hoy no estamos hablando de ellos, pero tiene que ver con los Global Challengers desde el punto de vista de sustentabilidad. En ese caso habíamos identificado compañías como Maciza, compañías operando en temas industriales, pero que han logrado mantener un balance adecuado entre sustentabilidad en relación con actores sociales y medio ambiente y una buena performance económica. En este estudio estuve viendo que también tienen algunas empresas como graduadas, de alguna manera, y en esa, hablando de las latinoamericanas, están Vale, de Brasil, y también Cemex, de México. Correcto. ¿Por qué son graduadas esas empresas? En algún momento nos planteamos, en la medida que veíamos la consolidación de todo el desarrollo exitoso que habían tenido algunas de estas compañías, Vale y Cemex entre ellas, es si esto era indefinido. Y descubrimos que muchas de estas ya son reconocidas como líderes en su industria a nivel global. Cemex hoy es la tercera cementera a nivel mundial. En el caso de Vale, llegó a ser durante el año pasado la segunda minera a nivel mundial en capitalización de mercado, por arriba de las tradicionales australianas o inglesas o sudafricanas. Y por lo tanto sentimos que habían demostrado el proceso de crecimiento y desarrollo acelerado y estaban entrando en una etapa de consolidación exitosa, y les dimos esta categoría de graduados del esfuerzo que habían hecho. Estábamos hablando recién de las empresas en general acá en Latinoamérica, que son el 20% de estas 100 empresas analizadas provienen precisamente de Latinoamérica, pero hay otros lugares del mundo. ¿Cómo se diferencian estas empresas emergentes en los distintos, si los dividimos geográficamente en el mundo? Correcto. Lo que estamos notando es algunas de estas compañías latinoamericanas todavía están en una etapa de haber concentrado mucho de su proceso de internacionalización en Latinoamérica. Sabemos que se darán en los próximos años oportunidades para ellas para saltar y ver si consideran oportunidades en Estados Unidos o en Europa eventualmente. Las del sudeste asiático, muchos de estos Global Challengers tuvieron de entrada una aspiración, si quieres, más global, han salido del sudeste asiático o de Asia y han tenido una división global más temprana. Es algo que ha distinguido, es explicable respecto a la oportunidad que se había dado en Latinoamérica, pero creemos que las caracteriza la ambición de ver cómo van a llegar a mercados fuera de Latinoamérica en los próximos 3 a 5 años. Y estoy viendo también, si hablamos de otras zonas geográficas, en el Medio Oriente, las empresas que en general están ahí destacadas son, bueno, todas relacionadas mucho con petróleo, ¿no es cierto? ¿Cómo pueden hacer estas distintas zonas o estos distintos continentes para no quedar estigmatizados siempre en una misma industria? Parte de eso son los procesos de globalización que ellos están desarrollando, la incorporación o la entrada a otros segmentos relacionados. En el caso de las compañías de petróleo y energía, algunas de ellas están entrando en energías no renovables, invirtiendo a veces a través de fondos soberanos asociados en temas de energías no renovables como viento o solar. Y dentro del ámbito de energía empiezan a expandirse a zonas más positivas relacionadas. También aparece en el caso de Qatar las líneas aéreas y por lo tanto no es solo que el Medio Oriente está aportando compañías energéticas, pero también jugadores de categoría mundial en sectores de servicios como pueden ser líneas aéreas. Claro. Nos queda poquito tiempo, pero acá en Chile, analizando las dos empresas que están, que es LAN y Falabella, ¿qué cree usted que tienen que hacer el resto de las empresas? Porque Chile sabemos que es un mercado muy chico, por lo tanto eventualmente crecer para ella es desde un inicio un poco más difícil. ¿Qué tienen que hacer el resto de las empresas chilenas para eventualmente entrar en este estudio? Creo que una es reconocer que si bien es más difícil por el tamaño de mercado, a la vez es un imperativo. Cuando uno ve las aspiraciones de creación de valor de sus accionistas y del mercado, dado el tamaño del mercado local, el crecimiento nacional va a llegar y tendrá que llegar. Empezar a observar qué han hecho compañías como LAN o Falabella en la gestión de asociaciones o adquisiciones, en primero la impecabilidad de ejecutar sus modelos operativos localmente con máxima excelencia y eso ver cómo se puede trasladar a mercados menos desarrollados o que están en una etapa anterior de desarrollo, como ha sido el caso de los retailers con Perú y Colombia. Otra distintiva en el caso de ellos es la gestión del talento. Han empezado a identificar qué mercados ellos querían estar en 3 o 5 años. LAN ha sido un caso donde han empezado a reclutar o colombianos o ecuatorianos o peruanos con anticipación a llegar a esos mercados para saber que tenía los equipos necesarios, idóneos, con management local, preparados con anticipación. Por lo tanto, la gestión de talento ha sido una de las herramientas claves que han tenido. Muy bien, Jorge. Muchas gracias entonces por esta conversación y más adelante con un nuevo estudio del Boston Consulting Group estaremos conversando nuevamente. Gracias a ti. Con esta conversación de empresas finalmente terminamos esta edición de Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir juntos CNN Chile.